Capítulo 5, métodos. Bueno, los objetivos que están indicados para este capítulo, pues los primeros que aparecen son los que estaremos realizando en las pláticas que corresponden al día 17 de septiembre. Entonces, en la primera, en el primer objetivo que tenemos ahí anotado, entonces es el que corresponde a explicar el significado del término método. Bueno, pues eso estará en la parte de la introducción. Y ya después, bueno, pues vamos a ver cómo se declara y se definen los métodos. Y luego, bueno, esa parte serviría para que ustedes puedan crear su método. Y ya después que tienes el método creado, entonces viene la parte de su uso. Y entonces para eso, pues tenemos que hablar de este punto. Llamar, cómo se hace la llamada a un método. Y dentro de la llamada al método, bueno, pues necesitamos por ahí aclarar o comentar sobre los términos que son los parámetros actuales y los parámetros formales. Ya posteriormente, bueno, pues generalmente para, para realizar o llevar a cabo alguna, alguna tarea se define lo que es un algoritmo. Entonces, bueno, pues ya hay varios algoritmos que están definidos o hechos, y entonces estos, bueno, pues se expresan con pseudocódigo. Entonces, bueno, pues la idea sería pues agarrar estos pseudocódigos y entonces escribir su correspondiente método en Java. Pero eso ya sería para las pláticas finales de este capítulo. Y bueno, pues también un concepto importante pues es identificar el alcance que tiene alguna variable. Eso es importante porque después uno piensa que ya con el hecho de que se declare una variable, pues esta va a poder ser usada en cualquier lugar. Y bueno, en el caso de los métodos, pues ahí vamos a ver cómo estas variables que se están declarando pues tienen un alcance muy local, o digamos muy para el método. Bueno, luego se cierra ya el capítulo pues explicando el significado del término polimorfismo. Esto, bueno, ya de alguna manera lo hemos visto, por ejemplo, con el símbolo de suma, que puede usarse para agregar pues valores enteros o números reales, pero también puede ser utilizado con cadenas, y entonces ahí para hacer cadenas más grandes, y en ese caso, bueno, pues el, el uso o el empleo que se le da a ese símbolo de suma pues es como operador de concatenación. Bueno, y ya finalmente, bueno, veremos qué es lo que se tendría que hacer para que ustedes puedan declarar y usar lo que son métodos sobrecargados. Bueno, entonces en la primera parte, en lo que es esto de la introducción, bueno, este término de método pues ya lo hemos usado desde el capítulo 1, y ya decíamos que bueno, creo que ya me fui hasta el primer capítulo. Y ya decía yo que entonces que en mm, bueno, yo estaba en el capítulo 5, ¿verdad? Bueno, déjenme irme para allá. Ok. Entonces, este término de método, bueno, ya se ha utilizado desde ese capítulo, desde el 5. Y el método, pues bueno, forma parte de lo que es la clase. Vamos a ver otras cosas que también pueden formar parte de la clase, pero bueno, uno de ellos es el método. Y en particular lo vimos para el caso de main. Y entonces en este método, pues están puestas
algunas instrucciones. Entonces, por el momento, pues para todas las clases que se han revisado, pues solamente tienen un método único, que, bueno, ya lo decíamos, es main. Y bueno, vamos a ver en este capítulo cómo la clase puede tener, pues no nada más al método main, sino que también pues a otros métodos, pues los métodos que defina el usuario. El método se espera que haga una tarea bien definida. Por ejemplo, los tipos de tarea que un método puede realizar pueden ser calcular, por ejemplo, el área de un círculo, mostrar un mensaje particular en la pantalla, convertir una temperatura que está en grados Fahrenheit a grados Celsius, entre otras muchas cosas más. Bueno, en este capítulo, el 5, vamos a revisar cómo podemos agarrar o poner todas estas instrucciones en un método para realizar esa tarea en particular, ¿no? Pues básicamente ya tenemos la idea de, por ejemplo, si alguien quiere hacer una conversión de una temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius, pues ya sabemos que hay una fórmula. O sea, esa tarea ya sabemos cómo se puede resolver, pero lo que queremos es montarla dentro de un método para que si por alguna razón, por ejemplo, esa conversión de grados Fahrenheit a Celsius se tiene que llevar a cabo, pues no se tenga que estar repitiendo esas instrucciones que hacen esa tarea, sino que las tengamos puestas en un método y ya entonces, en vez de tener que escribir nuevamente esas instrucciones, pues simplemente se haga de una manera más simple y sencilla, haciendo la llamada al método que hace esa tarea. Bueno, entonces, pues eso es parte de lo que también se revisa pues en el capítulo. Ya una vez que entonces ustedes tienen el método, entonces hay que revisar cómo se utiliza. Y entonces, bueno, cuando se utiliza el método, se dice que se está haciendo una llamada al método, y al momento de llamar al método, pues básicamente lo que ustedes le están indicando al programa es que el flujo del programa o el control del programa brinque o pase a un nuevo lugar. ¿Dónde? Pues en donde están las instrucciones de ese método, para que a continuación pues se lleve a cabo la ejecución de esas instrucciones que están puestas en ese método, y cuando se termine la ejecución de esas instrucciones, entonces regrese y continúe donde se quedó. Es decir, que si hay una instrucción después de la llamada al método, pues entonces prosiga con esa instrucción. Bueno, entonces el objetivo de este capítulo pues es aprender a escribir un método dentro de un programa, cómo hacer la llamada a ese método desde otra parte del programa, y también cómo se le puede mandar información al método, y además pues cómo obtener información de regreso, ¿no? Por ejemplo, pensando en el método este que permite convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, pues ahí tendríamos que mandarle información que, pues por ejemplo, los grados Fahrenheit. ¿Y qué debería de devolver el método? Pues debería de devolver los grados Celsius que fueron obtenidos como resultado de la conversión. Fíjate que no nos interesa en particular un método que siempre nos esté convirtiendo 100 grados Fahrenheit para que nos devuelva, no sé, lo que corresponda a grados Celsius. Ese sería un método pues muy poco útil, porque solamente te sirve para obtener una conversión en particular. Lo que queremos es obtener algo más general. Entonces, eso lo puedes lograr pues cuando tú estás en un momento dado pues mandándole información al método, y este te devuelve algo. Bueno, pues veamos entonces la siguiente sección, cómo se declaran y se definen los métodos. Bueno, la manera como se va
a presentar aquí el material, pues vamos a empezar con un programa simple llamado entrada datos, que está, bueno, ahí en el listado 5.1 y bueno, ahí se alcanza a ver parcialmente una parte de este programa. Entonces, este programa, bueno, lo podemos ver ahí en las notas, o por acá tengo el código que realiza lo que lo que se comenta ahí en las notas, ¿no? Se está importando por ahí la clase Scanner para poder, pues, procesar lo que se ingrese desde el teclado. Y bueno, la clase está ahí en la cabecera que está en la línea 3. Bueno, podemos ver que su nombre es entrada datos. Y al igual pues como los programas que hemos estado haciendo hasta el momento, pues tiene un solo método, el método main, ¿verdad? Que este método ya no lo topamos desde el primer capítulo y decíamos que las instrucciones que están puestas en ese método main son las que se van a ejecutar cuando ustedes ejecuten el programa. Bueno, ¿qué es lo que se hace después? Bueno, pues ahí podemos ver en la línea 5 que se está declarando un objeto escáner llamado teclado. Y después, bueno, esto ya lo hemos comentado, se crea ahí un objeto escáner pasándole pasando esto, ¿no? System in. System in, yo les comenté que pues esto, bueno, eso se refiere a lo que es la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado. Bueno, en la línea 7 están declaradas 3 variables, año, mes y día. Y entonces en este programa podemos ver que, bueno, se va a mostrar un mensaje de confidencialidad. Son un par de salidas a pantalla. Que bueno, este es el mensaje que va a mostrar, ¿no? Toda información dada es confidencial, va en una línea, porque se está utilizando println. Recuerda que println, después de que se muestra la cadena, genera un salto de línea. De esta manera, entonces, si se va a volver a hacer una salida a pantalla, pues lo siguiente aparecería en una nueva línea. El otro mensaje que se manda es: no se comparten datos personales con terceros. Bueno, entonces digamos que ahí esas dos líneas es el mensaje de confidencialidad. Y ya en la línea 14 se hace una salida a pantalla. Ahí no se genera, no se está utilizando println para que entonces aparezca el mensaje y el cursor se quede después del espacio, donde se le solicita al usuario que ingrese el año de nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí a continuación se hace uso del método nextInt, que habíamos dicho que se debe usar para poder convertir una cadena, porque al final de cuentas todo lo que se ingresa en la entrada estándar pues son caracteres. Entonces esos caracteres pues hay que convertirlos. Si tú quieres un entero, pues habría que convertirlos a un entero. Entonces el método de la clase scanner que se encarga de hacer eso pues es precisamente nextInt. Pero para poder utilizar ese método nextInt necesitamos llamarlo mediante esta referencia, ¿no? Que es teclado. Y bueno, ya habíamos dicho que aquí hay que entre lo que es la referencia y la llamada al método, bueno, pues se tiene que utilizar el operador punto. Entonces ese método pues va a tratar de convertir lo que se haya ingresado vía el teclado a un número entero, y si se puede convertir, entonces es asignado a la variable año. Bueno, después podemos ver que nuevamente se vuelve a mostrar el mensaje de confidencialidad. Pues no sé, a lo mejor en este ejemplo se quiere mostrar ese mensaje pues para cada dato que se pida. Entonces, bueno, ya se hizo para el año. Ahora se vuelve a repetir lo mismo. Si tú te fijas, pues lo que está en las líneas 18 y 19, pues es exactamente lo que está en las líneas 10 y 11.
Lo que ya cambia pues es al momento de pedir la información, bueno, de mostrar el mensaje. Ya acá pide el mes de nacimiento y también, bueno, pareciera que lo que está en la línea 23 se parece a lo de la línea 15 y se parece parcialmente porque pues también se va a intentar leer un entero, pero se asigna a la variable mes, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Y después nuevamente tenemos otra vez lo mismo ahora para lo que es el día de nacimiento. Hay un mensaje de confidencialidad que bueno, que se va a desplegar gracias a las sentencias que están en las líneas 26 y 27, que bueno, resulta ser que son iguales a lo que está en las líneas 18 y 19. Y ya después, bueno, se manda un mensaje a la pantalla donde se pide el día de nacimiento, ¿no? Y bueno, ya con esto, ahora se procesa nuevamente la entrada, pero para leer, bueno, leyendo un entero, pero que ahora va a ser asignado a la variable día, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que hace, bueno, esas son las instrucciones que tiene el método main y ya como lo habíamos dicho, pues estas van a ser procesadas empezando por la primera hasta llegar a la última. Ya en la línea, bueno, y se supone que termina el programa, pues esto que está acá es un comentario simplemente, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta este programa, el de entrada a datos, ya lo tengo compilado, entonces nada más lo voy a ejecutar. Pues como decíamos, aparece el mensaje de confidencialidad, me pide el año de nacimiento. No sé, alguien puede decir, bueno, pues que yo nací en el 2010. Pues perfecto. Y luego el mes de nacimiento. Aquí, bueno, no vayan a poner enero o febrero, tendrían que poner un número, por ejemplo, 5, ¿no? Y ahí está, y ese 5 estaría, bueno, estaría representando el mes de mayo, pensando que el primer mes, enero, es el mes 1, ¿verdad? Y después el día de nacimiento, pues no sé, este cuate nació el día de la mamá, ¿no? ¿Sale? Bueno, y es todo lo que es el programa, ¿no? Bueno, continuando con el material, pues bueno, para este programa entrada datos, hay dos líneas que muestran el mensaje de confidencialidad que aparece 3 veces, ¿verdad? Aquí lo veíamos al momento de ejecutar el programa. Aquí está una primera salida, aquí está una segunda y aquí está otra más, ¿no? Entonces, pues hay dos líneas que muestran el mensaje de confidencialidad 3 veces y que están, bueno, en este caso, pues repetidas, ¿verdad? Ya al momento de escribir el programa, pues esto sería menos consumidor de tiempo si esto lo podemos hacer una sola vez y después mandar el flujo del programa a donde se encuentren esas dos líneas que muestran ese mensaje de confidencialidad para después regresar y continuar con lo que se estaba haciendo. Esto lo pueden ustedes lograr escribiendo un método. El trabajo de este método particular que queremos será solamente pues, mostrar el mensaje de confidencialidad en la pantalla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues necesitamos darle al método un nombre. Al igual como a las variables había que darles un nombre o que tuvieran asociarles un identificador. En el caso de los métodos tenemos algo similar. Necesitamos un nombre. Para cuando queramos usarlo, pues basarnos en este nombre. Y en este caso particular vamos a llamar a este método mostrar mensaje. Entonces, el código bueno, la manera como lo vamos a codificar, pues es para este caso particular, como se indica aquí. Vamos a poner static void. Estos, bueno, ya también nos han aparecido cuando tenemos por acá, bueno, cuando pusimos la cabecera del método main. No sé si lo recuerdan. Aquí está el static void. Bueno, para nuestro caso, pues lo vamos a poner. Después, a continuación, vamos a poner el nombre del método.
estamos definiendo, esto que estamos aquí haciendo es definir lo que es la cabecera del método. Entonces, bueno, este método al menos debe de tener un nombre, que es mostrar mensaje. Y bueno, y aquí unos paréntesis. Al ratito vamos a platicar para qué sirven esos paréntesis, pero bueno. Y ya después, en esta definición que se está haciendo, también tenemos que ponerle un cuerpo al método. Así como la clase tiene un cuerpo, el método también tiene un cuerpo. Entonces, bueno, ese cuerpo tiene que estar, o las instrucciones que va a llevar el método, tienen que estar encerradas entre llaves. Y estas son, pues, las instrucciones que el método debe realizar. ¿Cuáles son para nuestro caso particular? Pues mostrar 2 líneas de texto en la pantalla, el mentado mensaje de confidencialidad. Entonces, en la primera línea de esto que aquí tenemos, bueno, está lo que ya decíamos, la cabecera del método, que tiene ahí, bueno, sus 3 palabras. Y la primera de ellas, bueno, pues es static, que bueno, ya habíamos dicho que se ha utilizado en la cabecera del método main. Y su significado, pues no lo vamos a ver hasta el capítulo 8. Por el momento es suficiente con saber que los métodos que han sido declarados como static, en el caso de main, solo pueden llamar o solo pueden usar otros métodos en esa clase si también tienen static, ¿de acuerdo? Entonces, como yo quiero utilizar desde el método main a otro método que voy a poner en esta misma clase, en la clase, bueno, la nueva versión que sería entrada datos 2, como main tiene static, entonces el método que yo ponga también debe de llevar static. Eso es a lo que se refiere con esta parte de la nota, ¿no? Entonces, si ustedes no le ponen la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si yo por rebelde no le pongo el static? Bueno, si no le pones el static al método que quieres crear, que es mostrar mensaje, es decir, ese static no lo anotas, entonces ese método, mostrar mensaje, no lo vas a poder utilizar directamente desde el método main de esa clase. Ese va a ser el único inconveniente. Ya después vamos a ver cómo se tendría que hacer en el caso de que tú tengas un método que no tenga este static, ¿de acuerdo? Pero por el momento es importante que si vas a poner, bueno, para estos ejemplos que se van a desarrollar, es importante que ustedes anoten en la cabecera del método este static. Bueno, va a llevar el void y, bueno, para la siguiente sección que vamos a manejar, que es en cuanto a lo que devuelve el método, es importante que se ponga algo diferente a esto. En el caso del método, bueno, del método mostrar mensaje que se está desarrollando, como nada más va a mostrar un mensaje y no necesita regresar o devolver alguna información, entonces es necesario que ustedes le pongan esto. Entonces, importante, si tu método no va a devolver nada, ojo, hacer una salida a pantalla no es devolver algo, ¿sí? Devolver algo es como tener un método que, por ejemplo, convierte grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, ese método tiene que devolver la conversión, es decir, los grados centígrados. Entonces, ese es un caso de un método que tiene que devolver algo, ¿no? Pero el método del mensaje de confidencialidad no está devolviendo nada, simplemente está haciendo una salida a pantalla. Por lo tanto, entonces se tiene que utilizar esa palabra reservada void para indicar que el método no está devolviendo ninguna información. Y bueno, mostrar mensaje, pues ya dijimos que ese es un nombre arbitrario que se le está dando al método y está seguido de un juego de paréntesis vacíos. Ya más adelante, en las siguientes secciones, vamos a ver que cuando se quiere enviar alguna información al método, por ejemplo, entonces,
como para realizar un cálculo, decíamos el caso este del método que queremos que convierta grados Fahrenheit a grados centígrados, pues ahí habría que pasarle, por ejemplo, esos grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, para que los pueda recibir, pues vamos a ver que tenemos que hacer una lista que la vamos a poner dentro de los paréntesis, como dice aquí. Bueno, iría dentro de los paréntesis, que básicamente tiene que indicar cuál es el tipo de dato que se está esperando recibir y el identificador o el nombre que va a tener ese dato que se está enviando. Bueno, para nuestro caso particular, este del mensaje de confidencialidad, pues no es necesario que se le mande nada. Por lo tanto, pues simplemente va a mostrar un mensaje en la pantalla. Por lo tanto, no se tiene que mandar ningún dato y los paréntesis tienen que quedar vacíos, ¿no? Como se muestra en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el método mostrar mensaje no devuelve nada y se tiene que indicar utilizando la palabra reservada voy. Y el método mostrar mensaje no se le tiene que mandar nada o no va a recibir nada porque su lista está vacía. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí esta sección.